Hola, mi nombre es Roger Felipe y esta es nuestra segunda lección, la Bibliología, la palabra de Dios. Vamos a comenzar con dos preguntas básicas. ¿Qué es lo que los cristianos han creído acerca de la Biblia en el pasado? Han habido diferentes escuelas interpretativas a través de la historia de la iglesia. Pero ¿qué es lo que la iglesia ha creído sobre la palabra de Dios en sí? Segunda pregunta, ¿cuáles son las presuposiciones que creemos acerca de la Biblia? Vamos a comenzar definiendo una presuposición. Una presuposición es una verdad que es evidente en sí misma. Grudem, el teólogo, define una presuposición como algo que se da por sentado y que forma el punto de partida de cualquier estudio. O sea, al comenzar nuestro estudio sobre la palabra de Dios y definir qué es la palabra de Dios, todos vamos a tener presuposiciones. Vamos a comenzar con ciertas creencias tocante la palabra de Dios. Vamos a comenzar con la presuposición 1. Y ya que Dios es un Dios infinito, amoroso y redentor, solo podemos esperar que un Dios amoroso y sabio revelara al hombre un plan de redención lo suficiente poderoso para salvarlo. Presuposición 2. Ya que el hombre es limitado, pecador y dependiente, solo podemos concluir que él necesita un mensaje que suplirá sus necesidades. Por lo tanto, esperamos que el mensaje de redención de Dios que es dado para llenar las necesidades del hombre pecador sea autoritativo, preciso y confiable. O sea, dado la creencia que tenemos de Dios como revelado en la palabra de Dios, un Dios amoroso, bueno, y dado la situación del hombre pecador y dependiente, esperaríamos que si Dios quiere que el hombre le conozca, entonces su revelación tiene que ser autoritativa, precisa y confiable. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Esta es una pregunta de revelación y deben de conocer bien estas definiciones para su examen. Empecemos con la palabra revelación. Revelación es el acto por el cual Dios nos da conocimiento de sí mismo que por otra manera no pudiéramos tener. O sea, la doctrina de la revelación especial aquí, hablando no de la revelación general, sino de la revelación especial, que es la palabra de Dios. Dios se ha manifestado, ha determinado decir algo de Él que de otra manera jamás pudiéramos conocer. ¿Son las palabras de Dios precisas y sin error? Muy importante esta pregunta. Y esto tiene que ver con la inspiración. Inspiración es la dirección o la guía sobrenatural que Dios tuvo sobre los autores de las Escrituras por medio del Espíritu de Dios, por medio del cual escribieron la palabra divina de Dios, transcribiéndola exactamente y de manera totalmente confiable. O sea, podemos confiar en la palabra de Dios, en lo que Dios nos ha dado a conocer de Él y de sus caminos por este acto de dirección y de guía de Dios en inspirar, en guiar a los hombres que escribieron la palabra de Dios. Y hay dos textos muy importantes que también deben de conocer y es 2 de Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:21. En 2 de Timoteo 3:16 leemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Aquí se usa una palabra griega, theopneustos, que significa theos y pneuma, que es viento o soplo, espíritu o respiro. O sea que Dios sopló la palabra de Dios en existencia. Él produjo la palabra de Dios. Dios originó o produjo su palabra. Dice que toda la Escritura es soplada por Dios. Otro versículo muy importante es 2 de Pedro 1:21, donde leemos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, en la Reina Valera se ha traducido las palabras griegas como inspiración o inspirados,
pero son diferentes palabras. En segunda de Timoteo 3:16 es una palabra griega y aquí en segunda de Pedro 1:21 es la palabra feromení o feromenoi, dependiendo qué clase de pronunciación usted usa para el griego. Y esta palabra viene de fero. La idea de la palabra es que estos hombres fueron llevados o impelidos para que no hubiese intromisión de error. ¿Qué es entonces la inspiración? Dios dio origen a lo que fue escrito de manera infalible por medio de hombres inspirados o impulsados por el Espíritu Santo. La inspiración del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento implica que su contenido, o sea, el contenido de las Escrituras, tienen o deben tener autoridad sobre toda mi vida, lo que pienso, lo que creo y cómo vivo mi vida. Otra pregunta. ¿Son todas las palabras de Dios autoritativas? Esto tiene que ver con una palabra que conocemos como inerrancia y es una papa caliente, como decimos nosotros en el mundo hispano. Muchos dicen que la Biblia es infalible, pero no inerrante. O sea que podemos confiar en la Biblia cuando habla de temas espirituales, cuando hace afirmaciones sobre la naturaleza de Dios, de su promesa de salvación. Pero cuando las Escrituras hablan sobre asuntos históricos o en números, el uso de números, por ejemplo, ciencia, no siempre podemos confiar lo que está ahí, ya que fue escrita por hombres limitados, en un contexto limitado donde no había todo el conocimiento. Pero la pregunta es, ¿puede Dios cometer un error? Si es verdad que Dios se ha revelado, que Dios ha inspirado, podemos confiar que lo que tenemos es una palabra inerrante, sin error. Ahora, otra pregunta que surge muy a menudo es, y los jóvenes en las universidades van a ser desafiados con esto, es ¿por qué solamente 66 libros? ¿No hay otros libros existentes? ¿Y por qué no formaron parte del canon de las Escrituras? Sabemos que, por ejemplo, está la epístola de Bernabé, que hay más de 20 evangelios que estuvieron en diferentes áreas geográficas circulando para el segundo siglo. Hemos escuchado del evangelio según San Tomás y por supuesto, estos libros no fueron canonizados porque no llenaron el criterio que la iglesia había establecido para determinar si un libro era inspirado o no. Y por esa razón no forman el canon de nuestra Biblia. La palabra canon, que viene del griego canon, se refiere a una regla usada para medir. O sea, la iglesia había establecido un estándar, una regla para medir, un criterio para medir qué libros podían ser considerados inspirados o no. La última pregunta en esta lección es, ¿podemos confiar en la Biblia? Y yo digo absolutamente. Dios nos ha preservado para nosotros su santa palabra. Cuando miramos al descubrimiento arqueológico más grande en el siglo XX, encontramos que los rollos del Mar Muerto nos da tremenda evidencia de cómo Dios ha preservado su palabra. El texto masorético de la familia Masoreta, una familia judía, ese texto del manuscrito del Antiguo Testamento estaba fechado 900 años después de Cristo. Era el texto que estaba siendo usado en la iglesia en ese entonces. Se descubrió en la área suroeste del Mar Muerto, en una área llamada Qumran, ciertos rollos, 900 documentos. Y cuando los críticos textuales analizaron estos rollos, que eran copias del Antiguo Testamento, de todos los libros del Antiguo Testamento, con la excepción del libro de Esther, y lo compararon al texto masorético hebreo, fechado 900 años después de Cristo, encontraron tremenda similitud entre esos dos grupos de textos hebreos. Los del rollo muerto, los rollos del Mar Muerto, 200 años antes de Cristo,
y el texto masorético 900 años después de Cristo. O sea, habían pasado 1100 años y Dios había preservado su palabra. Podemos confiar en la palabra de Dios. Y es verdad que cuando llegamos al Nuevo Testamento hay cientos de miles de variantes, así se le llama, la diferencia en los manuscritos griegos. Pero, de nuevo, los críticos textuales, cuando analizan todas estas diferencias y todos esos manuscritos griegos, han llegado a la conclusión que más del 98% de los textos están de acuerdo los unos con los otros. Ninguna doctrina es afectada. Y de nuevo, nuestros jóvenes necesitan saber muy bien que podemos confiar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Que Dios bendiga su vida, sigan sus estudios y que Dios les use para su gloria.